Tenemos preparada una entrevista, una investigación, de hecho, del periodista Miguel Vadillo, director de esta casa editorial, acerca de la Fundación Jenkins. En las conferencias matutinas he tenido pues, la oportunidad de consultarle a la presidenta. De hecho, el pasado viernes 14 de noviembre estuve ahí en Palacio Nacional y le insistí a la presidenta sobre este tema acerca de la Fundación Mary Street Jenkins, pues porque se habrían desviado alrededor de 14,000 millones de pesos que estaban pues destinados a la beneficencia pública de Puebla. ¿Qué significa la beneficencia pública? Bueno, que este recurso debió de haber llegado a personas en situación de vulnerabilidad, es decir, en condiciones de pobreza y marginación. Y se lo insistí porque han pasado ya, de acuerdo con esta investigación del periodista Miguel Vadillo, han pasado ya varios años. De hecho, algunos gobiernos federales, estamos hablando que este tema inició como ya un conflicto desde el sexenio de Felipe Calderón, después vino el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora en lo que va de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no se ha podido resolver el asunto, pero sobre todo no se ha podido devolver esta cantidad multimillonaria, 14,000 millones de pesos que habrían sido desviados. Esto pues es una historia que implica a la familia Jenkins en un pleito entre ellos y además pues posibles ilícitos. Para entender un poco la historia, William Oscar Jenkins, ya fallecido, constituyó esta fundación María o Mary Street Jenkins para que todo lo que generaran dichos recursos y bienes guardados en un fideicomiso fueran destinados a la beneficencia pública del Estado de Puebla. Sin embargo, una vez que falleció su fundador, la familia, o sea, algunos de los miembros de esta familia y sus abogados transfirieron la propiedad de múltiples bienes inmuebles, acciones de las sociedades Reforma Bicentenario SADCB, Proyectos Nuevo Siglo SADCB y CATSI LLC, portafolios de inversión con William Wright Associated, un helicóptero marca Augusta, y también diversas pinturas, esculturas y obras de arte, así como mobiliario, equipo y automóviles, además del recurso financiero. Ese cuantioso patrimonio, según la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República por Guillermo Jenkins de Landa, nieto de William Oscar Jenkins y expatrono de la Fundación Mary Street Jenkins, fue transferido a la nueva Fundación Bienestar de Filantropía con sede en Aguascalientes, adjudicándole la titularidad de los derechos, valores y propiedad hasta por el importe total de los activos calculados en 720 millones de dólares, es decir, un aproximado de 14,000 millones de pesos descritos en un contrato marco de donación condicional. Durante el desarrollo de la investigación, pues como decíamos, que lleva ya muchos años, de hecho se presentó ante la ex Procuraduría General de la República, ahora ya tenemos una Fiscalía General de la República, fue la FGR la que en el sexenio pasado solicitó la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, pues la titularidad la tenía Santiago Nieto de esta UIF, para que se pronunciara por el origen y destino de dichos bienes y recursos. Pero resulta que la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, se negó a colaborar en las indagatorias para conocer el origen y destino de los 14,000 millones de pesos y tampoco presentó denuncia penal al respecto, hasta pues que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con lo que nos ha revelado la mañana del 14 de noviembre, pues ya giró instrucciones a la UIF para revisar de qué se trata, sobre todo porque hay la presunción de que el dinero se transfirió directamente a paraísos fiscales, tanto de la isla de Barbados como de Panamá.
esta historia no acaba porque la denuncia sigue, la denuncia penal y este largo litigio que encabeza sobre todo Guillermo Jenkins de Landa, pues continúa abierto. Y aquí, pues el tema es justamente cuál es la situación de este patrimonio, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de 14,000 millones de pesos. Y como les decíamos, esta mañana les vamos a presentar que es una mañana además de día de asueto para la mayoría de las personas. De hecho, de una vez aprovechamos para decirles que no habrá mesa de economía política a las 2 de la tarde, sino hasta el siguiente lunes. Vamos a revisar qué pasa con este caso y les vamos a presentar la siguiente entrevista que sostuvo el periodista Miguel Vadillo con Guillermo Jenkins de Landa, quien justamente pues habla de todos estos pormenores. Vamos a verla y regresamos. Buenos días, estamos con el empresario Guillermo Jenkins de Landa, que era patrono o es expatrono de la Fundación Mary Street Jenkins y que se ha enfrentado procesos administrativos, civiles, procesos legales, acusaciones muy fuertes en el entorno familiar por los bienes que tiene la fundación. Esta fundación se calcula o lo calculan en bienes, acciones, de propiedades, empresas, en alrededor de 720 millones de dólares, calcularíamos algo así cercano a los 14,000 millones de pesos. Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por la invitación. Pues, si quiere un breve resumen, es un litigio que lleva más de 13 años, o 13 años, 12 años, sí. Después de que usted fue destituido como patrono de la fundación, esta fundación que guarda todos estos recursos, bienes, propiedades, acciones de empresas, y que pues generan un enorme flujo de dinero, y que como patrono de la fundación fue destituido en aquel momento en 2013. 2013, 19 de junio del 2013. Pero fue destituido por sus propios hermanos, por sus padres, sí. Y ellos asumieron el control. Y estos recursos o estas acciones, estas propiedades, salieron de esta fundación para trasladarse a otras fundaciones de otros lugares. Primero a Aguascalientes, a otra fundación. De Aguascalientes pasó a la isla de Barbados, y de la isla de Barbados pasó a Panamá, sí. Que hay que decirlo, son paraísos fiscales. En operaciones que parecen más sospechosas para ocultar el origen y finalmente el destino de los recursos que se acumulan. ¿Cuál es su explicación breve de esta historia tan larga de tantos años? Mira, Miguel, todo esto empezó en el 2012, a principios en enero del 2012, cuando en una reunión informal de la fundación se ve que se habían puesto de acuerdo pues mis padres, mis hermanos y lo que era el patronato en ese momento. El patronato es como un consejo en una empresa, pero una fundación no es una empresa. Una fundación está constituida por patronos. El fundador, cuando hizo esta fundación, la Fundación Mary Street Jenkins, en sus estatutos puso que debía haber siempre 5 miembros y un suplente. Los puestos eran vitalicios y en caso de una renuncia o una incapacidad por parte de alguno de los patronos, el suplente entraba y los estatutos marcaban que en 30 días se debería nombrar a otro sustituto. Y así era la forma de perpetuar el patronato en un futuro. Las condiciones también de los estatutos que dejó el fundador. ¿Era su abuelo? Era mi abuelo, William O. Jenkins. Él en sus estatutos también estableció que no podía gastarse el capital.
número uno. ¿Por qué? Porque él estableció que se podía gastar nada más el rendimiento de todas las inversiones y de todo lo que le iba a dejar a la fundación. Él estableció esta fundación en octubre del 1954 y hizo su testamento en el año de 1958, o sea, 4 años después. Y en su testamento determinó terminantemente que el día que él falleciera, todo lo que él tenía, todo completo, iba a cedérselo a la Fundación Mary Street Jenkins. Entonces, una vez establecido este mecanismo y con la regla esta de los 5 patronos y un suplente, además de otras cláusulas, obviamente, en los estatutos, pues se llevaron a cabo al pie de la letra desde ese año. Él falleció en 1963, había esas condiciones. En el momento en que él fallece, se llevó a cabo el primer movimiento del suplente que había nombrado, entró al patronato y entre ellos nombraron a un nuevo suplente y así se llevó durante varios años. Pasan los años y llega a 1995. Antes de pasar a este año de 1995, hay que decir que el propósito de la fundación de su abuelo era que lo que generara todo este patrimonio iba a ser destinado a la beneficencia pública de Puebla. Sí, claro. Ese era el propósito fundamental de la fundación. Completamente a Puebla, y no estaba nada más limitado, principalmente en el texto de lo que él escribió en esos días, se daba a entender eso, pero también daba a entender que era de México. Entonces, una fundación cuando se establece, no es de que sea privada, o sea, no, los patronos no pueden hacer lo que quieran. O sea, hay limitantes, hay reglas, claro. Pues claro, está, por supuesto, el permiso de la Secretaría de Hacienda o el SAT hoy por hoy, en donde, pues, o sea, no pueden estar haciendo cosas indebidas. ¿Se pagaba impuestos de ese recurso? No, al ser una fundación, ¿sí? Una de las ventajas que tiene, y esto quiero decirlo y dejarlo muy claro porque, pues digo, en el país hay varios cientos o no sé si miles de fundaciones. El gobierno no tiene capacidad para atender causas sociales. Entonces han otorgado estos permisos a fundaciones y los exentan del impuesto sobre la renta. Entonces, en realidad no pagan impuestos. Además de que tienen ciertas premisas también o ventajas en los estados donde se fundó la fundación. En este caso es el estado de Puebla, ¿sí? Hay fundaciones, pues, como sabemos, en otras partes de la República. Todo el país. Y, pues, están regidas por lo que es una junta de asistencia o el DIF del estado, depende, porque hay 32 estados, y pues en este caso la Junta de Puebla, que data del año 1900, o sea que ya son pues muchos años, ¿verdad? 125 años. Y está regulada por esta institución de beneficencia pública de Puebla. Sí, es correcto. Que es la que se tiene que estar informando, tiene que autorizar, etcétera, sí, etcétera. Claro, las fundaciones tienen la obligación de reportar sus ingresos, sus egresos, qué presupuesto van a tener para el siguiente año. O sea, además de lo que el SAT regula, porque también hay que estarle declarando al SAT. O sea, esto no exenta de que una fundación no le reporta al SAT, sí le reporta. Pero las juntas piden varias cosas y de esa forma tienen una película o una idea de qué va a ser esa fundación el siguiente año. Entonces, pues en el año 2012, cuando nos citaron ahí a una junta informal, pues salió ahí un tema de que querían agrandar el patronato. Yo no tenía ni idea de qué estaba sucediendo y en ese momento yo me opuse terminantemente a que se violaran los estatutos de la fundación. Usted dirigía el patronato.
Yo era... La fundación. Bueno, era yo patrono, era secretario y a su vez también era tesorero y había un presidente. En ese momento el presidente era mi papá. Él ya falleció y bueno, pues hoy por hoy no sabemos ni cómo está compuesto porque no le dan cuentas a nadie. Es Porque lo sacaron del país. pues sacaron todo esto. O Yo no dejaron tenía la- idea, no tenía idea. Yo me opuse al cambio de los estatutos confiando en que la Junta de Puebla ¿sí? actuaría pues como debe de ser, porque Impidiendo. pusieron ahí pues condiciones como de que no podía haber cónyuges en el patronato, pues en el seno de la gobernabilidad de un patronato donde mi padre y madre eran patronos. Entonces, pues yo decía, pues esto, pues como si ellos mismos lo están poniendo, pues están violando, que no podía haber personas mayores de 80 años. Pues mi padre tenía más de 80 años y había otro miembro que se llamaba, también ya falleció, un señor Manuel Mestre Martínez, el cual pues tenía en ese momento 90 años, yo creo, digo, no, sí, más o menos 90 años. Y entonces pues yo dije, pues confiando en que la Junta iba a actuar, y pues para nada, ¿no? Desde ese año ya habían negociado. ¿Había complicidad de la Junta? Sí, había complicidad, claro. En ese momento había su presidente, que ya falleció, un señor de nombre Amado Yaguno Mayaudón. Él autorizó junto con otro señor, Antonio Oropesa, y el patronato, porque también la Junta tiene un patronato, ¿sí? Y autorizaron esos cambios. Entonces, pues les facilitó llevar a cabo eso. Pasaron los meses porque esta junta fue en enero del 2012. Entonces, pues la presión familiar pues era absoluta porque tenían que tener el voto unánime del patronato, pero me tenían a mí en contra, ¿sí? Entonces fue una insistencia, chantajes, pues ¿Qué es lo que buscaba? amenazas. ¿Qué es lo que buscaba en el fondo su familia con en la fundación, con el patronato? Hoy por hoy, Miguel, lo que puedo decir es de que precisamente tenían un plan que llevaron a cabo, que pues fui descubriendo con el tiempo, porque cuando a mí me echaron de la fundación en junio del 2013, el 19 de junio, yo sabía que iban a hacer eso porque me llegó a mi correo electrónico personal un contrato por la módica cantidad de $2 millones masiva. 40 millones de pesos. Para echarme del patronato. Yo Un contrato que le firmaba a quién, el patronato. Estaba dirigido del despacho de abogados de un señor Virgilio Rincón Salas a mi padre. Y todavía se llamaba mi papá igual Guillermo, que usted. Guillermo Jenkins Ansted. Yo soy de Landa. Y pues eso lo recibí el 29 de mayo Fue una equivocación el una envío equivocación, porque mi correo pues es Guillermo Jenkins @x. Entonces, y pensaron que era pues pensaban que era pues del jefe, pensaban que yo era un don nadie. Pues no lo era, porque pues yo en mi negocio, que tengo 43 años en él, pues establecí esos correos electrónicos para mí, pues para todo el personal que trabaja conmigo. Entonces, pero los abogados, como eran nuevos, no tenían ni idea. O sea, no tenían ni idea. Entonces mandaron ese correo y lo contestaron, que se les hacía así como un poquito elevado, pero bueno, ahí salió. Para esos días, pues yo era además presidente, como lo mencionaste en tu introducción, era presidente de 2 empresas, que se hicieron porque la finalidad de la fundación, y perdón que vaya para adelante y para atrás, pero creo que para que lo puedan entender, era crear más dinero para tener más presupuesto para poder donar. Entonces, las condiciones en el mundo van cambiando, los mercados de valores,
Digo, porque aquí en este caso, la Fundación Mary Street Jenkins, pues tenía una tercera parte de su patrimonio invertido en valores, en mercados bursátiles, de acciones, de bonos, de varios instrumentos, ETFs que se llaman, en fin, y pues para tratar de tener mayores rendimientos y también combinarlos y no tener todo invertido en los mercados, porque pues, los mercados suben y pues también bajan, o sea, son muy volátiles, pero a veces los bienes raíces pueden dar con rentas un atractivo rendimiento. Entonces, estas empresas pues eran un proyecto en Puebla llamado El Triángulo. Es un centro comercial compuesto por un centro comercial, un edificio de oficinas, un hotel, lo cual representaba muy buenos ingresos para la fundación. Y luego se creó otra empresa que se llama Reforma Bicentenario, la cual creó un edificio de oficinas aquí en la Ciudad de México. Reforma Insurgentes, Exactamente. Ese gran edificio que está ahí. Es un como triángulo también. Sí. Ahí se construyó este edificio con la idea de rentarlo y pues tener esa renta. En ese momento era yo presidente de esas compañías y pues tenía, pues, claro que pues, me enteraba de cómo estaban las cuentas. Entonces ese contrato, ya después de lo que pasó el 19 de junio, me permití pues hablarle al banco y decirle, oye, pues quiero copia de los cheques o quiero... Llegaban los estados de cuenta. O sea, llegaban ahí todavía al domicilio, porque todo esto lo hicieron así como que a las carreritas. Entonces, pues llegó el estado de cuenta y pues bingo, ¿verdad? Pues coincidían los montos acordados en ese contrato y estaban ahí con los movimientos de dinero. Entonces me permití pedir los cheques y, oh sorpresa, sí estaban dirigidos a nombre de esta firma de abogados, de Rincón, Mayorga, Llanes y no sé cuántas gentes más, un bufete de Guadalajara, que pues, bueno, pues yo sé que mi familia no conocía, sé quién se los recomendó, y pues ahí me di cuenta de que todo esto era una maquinación completa. Ahí se enteró por primera vez Sí. que estaban haciendo ya movimientos. Exactamente. Entonces, el día que me corrieron, pues yo defendí, hablé con mi familia, vamos, mi círculo, mi esposa y mis 3 hijos, y les dije, pues, ¿qué hacemos? Digo, ¿defiendo mi honor o qué hago? Porque, pues, oye, esto me pone aquí ante la sociedad de México como un pillo. O sea, si me corrieron, pues, ¿qué se da a entender? Como que si hice algo indebido. Y me dijeron que, pues, hiciera lo posible para recuperar ese prestigio que me he ganado durante toda mi vida. Y el haberlo hecho, pues me llevó a un camino en donde fui encontrando toda una serie de maquinaciones posteriores que se iban dando y descubrí al final del camino todo esto. Además, perdón que interrumpa esta plática, pero es muy importante, todo esto lo denunciaba yo ante la Junta de Puebla. ¿Por qué? Porque pues era mi obligación moral y ética, ¿sí? Decirles, oigan, está pasando esto, hagan algo al respecto. En esos días era el gobierno de Rafael Moreno Valle. Panista. Pero, sí, y pues de alguna forma, pues enterándonos ahí en el camino, pues me enteré que comentó y tenía instruidos a la Fiscalía de Puebla y a varias gentes más de que el tema de la Fundación Mary Street Jenkins no se tocara y que no se moviera una hoja al respecto. Entonces, pues todo lo que yo promovía, pues nada avanzaba. Antes de que siga avanzando en esta parte de cómo iba, usted era el tesorero y era el secretario del patronato. De tal manera que sí tiene el dato. ¿Cuánto generaba este patronato aproximadamente en monto, anualmente? Anualmente. En esos días,
las rentas, sin el proyecto que mencioné del Triángulo y sin las rentas de Reforma Bicentenario, que no existía, en la parte inmobiliaria, los ingresos eran como de 50 millones de pesos. En la parte inmobiliaria. ¿Anuales? Anuales. Anuales. Sí, porque pues eran rentas de propiedades allá en Puebla. Hay también una propiedad aquí en ¿Estás establecido en este monto qué salario se pagaba a los patronos? A ver, los patronos no pueden tener salarios. Muy bien. El fundador estableció en su proyecto de estatutos que se le pagara a cada patrono la cantidad de 50,000 pesos al año como un honorario por servirle a la fundación. ¿Sí? Eso es lo que él estableció. Claro, si traemos 50,000 pesos de 1954 al día de hoy, pues digo, no sé, pero yo creo que es mucho más dinero. Sí, no. Sí, es mucho más. Muy atractivo para que realmente un patrono hiciera su trabajo. El patrono tiene la responsabilidad de cuidar el patrimonio de la fundación. Este monto nunca se incrementó. Sí se llegó a incrementar. ¿Sí? Sí, ¿De acuerdo con la inflación y todo esto? De acuerdo a la inflación. Antes de que usted saliera, ¿a cuánto ascendía este pago? Pues el pago a lo mejor ascendía a unos... ¿500,000? ¿1 millón? Entre 500 y 1 millón de pesos. No, menos del millón de pesos. Menos del millón. Sí, menos. O sea, no llega ni 100,000 mensuales. Vamos a decir, sí, como 100,000 pesos mensuales. 100,000 mensuales. Y eso era actualizado. El dinero, esos 50,000 pesos actualizados a esas fechas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso sí se había autorizado, era legítimo, ¿verdad? Porque pues realmente había mucho trabajo. Claro, puedo decir hoy por hoy que pues gran parte del trabajo lo hacía yo, porque estaba al frente. Pues los demás, nadie participaba, ¿verdad? Nadie daba cara a los problemas. Además que de había. sus padres, ¿cuántos hermanos eran? Somos 5, incluyéndome a mí, yo soy el mayor. Que estaban todos como patronos. Bueno, no, en ese momento no. En ese momento estaban mis papás, estaba un hermano que tengo, que es el primer, vamos a decir, promotor de todo esto, ¿sí? Estaba ¿Que el nombre es? Roberto. Roberto es... Actualmente está al frente del... pues no está al frente porque no tiene un puesto. Es más, no es patrono y no es nada. Le pusieron un nombramiento de coordinador. Pero es el que maneja en realidad. No, claro, es el que lleva ahorita todas las riendas de todo esto. Y tengo luego 2 hermanas y un hermano más, el más pequeño, de nombre Juan Carlos. Y ellos, la verdad, no tienen no tienen ni idea de lo que es un negocio. Jamás trabajaron en su vida. Nunca. Roberto trabajaba en una empresa, ¿sí? En Cinemark de México, y hasta donde sé, lo estaban también investigando los mismos de Cinemark por malos manejos. Pero bueno, eso ya pasó porque Cinemark se le vendió a Cinemex, en fin, historias ya de otra parte. Pero así las cosas. Y no, los únicos que estábamos era el señor Mestre, como lo mencioné hace rato. Mis papás eran 3, Roberto, mi hermano, y yo éramos los 5. Sí. Y el suplente es Juan Justus Jenkins, un primo que tengo que vivía en Puebla, que nació en Puebla y vivía en Puebla. Hoy está, después de este asunto de que les fincaron órdenes de aprehensión, sé que está en Estados Unidos, ahí en el área de Atlanta, y pues allá está casado con su esposa, que es de allá. Entonces, pues tienen, yo creo que raíces. En el largo proceso legal que han llevado a cabo usted y su familia por la fundación y el patronato, se libraron órdenes de aprehensión, no detuvieron a nadie, ¿verdad? No hubo nadie detenido. No, lo último que sí a nivel sucedió, federal, porque fue la Fiscalía General de la República.
Sí, exactamente. Y voy a decir por qué llegó esto a lo que era antes la Procuraduría General de la República, Claro. no era Fiscalía, pero fue cuando ya llevaba 3 años de plano peleando esto y veía que en Puebla pues, no se movía nada. Entonces, pues un día yo... Era el sexenio, hay que nada más para precisar, de Enrique Peña Nieto, priismo. Sí, sí, sí. Y la Procuraduría, bueno, varios procuradores que estuvieron y mantenían congelado. Sí, sí, de hecho, caso. también tuve también ahí algunas historias ahí con la Procuraduría en su momento, porque aquí pues nos dimos cuenta de otras cosas. O sea, tanto dinero, esos 720 millones de dólares, no los declaré yo, los declararon ellos mismos. Ellos mismos lo declararon en un documento que quedó registrado en el Registro Público de Puebla. Entonces, dentro de mucha información, yo sacaba información del Registro Público, que es público, y también saqué información en Aguascalientes, también igual, y lo mismo hice en Bridgetown, Barbados, ¿sí? Y lo mismo hice en Panamá, ¿sí? Buscaba los medios de cómo hacerlo, porque pues todo esto no era así como nada más llamar, no, era todo un trabajo. Y los paraísos fiscales lo que hacen es proteger precisamente todas estas propiedades, cuentas y demás. Sí, exacto. Entonces, yo en esos días pues dije, pues, ¿qué hago? Dije, pues tengo que meter esto en un ámbito federal, lo cual hice en el 2016, en abril del 2016, ante la Procuraduría General de la República. Y pues sí, fue aceptado por una unidad ahí que se denominaba Análisis Financiero, su Procuraduría. La primera denuncia penal que usted interpone en la Procuraduría es ¿por qué delitos? Por los delitos pues, de lavado de dinero. Lavado de dinero. Lavado de dinero. Fraude. Evasión fiscal. No, había, pues, hombre, pues es una pandilla, porque todo esto no... ¿Delincuencia organizada? Sí, completamente, hombre. Estamos hablando aquí de abogados, ¿sí? Porque los abogados involucrados. En los sí, no, claro, pero involucrados. O sea, ellos mismos, ¿sí? Se donaron esos 720 millones de dólares en nombre de mis parientes a la Fundación Bienestar de Filantropía que habían establecido en Aguascalientes, ¿sí? Y después de que ellos mismos habían hecho eso, o sea, 2 de ellos en nombre de la Fundación Mary C. Jenkins y otro de nombre Carlos Román, aceptando eso de la Fundación Bienestar en Aguascalientes, y despuesito de eso resulta que los nombran patronos a ellos. O sea, los patronos que había antes los desaparecieron. De hecho, los que estaban ya fallecieron, ya no están aquí. Entonces, y en esos días sí vivían, pero los hicieron a un lado y metieron a los abogados. Entonces, los abogados eran ya dueños de 720 millones de dólares. Ahora, para eso también pues me di cuenta de que habían sacado un doble RFC para esa fundación. Entonces, ¿qué da a entender todo esto? Que de alguna forma recibieron 720 millones, pero de la otra forma sacaron ellos mismos del país, porque lo dice textual en lo que esto salió del Registro Público de Aguascalientes, dice que México no necesitaba de donativos, que era más importante el Caribe y Sudamérica. Así lo dice. Pero además contra la disposición original de la fundación. No, claro, es más, la disposición original de la fundación era no tocar el capital. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron, a mí me sacan el mes de junio del 2013. Para el mes de noviembre, el 21 de noviembre, le mandan a la Junta de Asistencia, todavía compuesta por el patronato ese viejo que mencioné de Amado Yaguno, Antonio Oropesa y otros más, estaba también un parte, ahorita me viene a la mente, pero bueno, les mandan y les agarran porque
en 1954, cuando se constituye esta fundación, van con un notario en Puebla, el señor Jenkins, y se equivocó en un término. En lugar de haber puesto la primera aportación de patrimonio, puso que era una aportación de capital. Eso mi papá lo sabía muy bien. Y ahí yo creo que se le prendió el foco y dijo, a ver, aquí podemos hacer algo. Es lo que yo hoy por hoy pienso. Haciendo el análisis de Sí, claro, ¿no? Porque esto ha sido como armar un rompecabezas. Después de tantos años, es un rompecabezas gigante. Y en vez de patrimonio, ponerle capital, pudieron convertirlo. Debió haber sido patrimonio. Pero bueno, le pusieron capital. Vamos, de buena fe, pues se entiende que es para la fundación y todo lo demás que ya platiqué. Pero, le mandan a la Junta y le dicen, para honrar al señor Jenkins, queremos establecer que el capital que dejó fueron 90 millones de pesos de esos días, porque así, o sea, cuando él crea la fundación, la aportación era el equivalente de 90 millones de pesos. Claro, estamos hablando de 1954. Hay que quitarle 3 ceros de 1994. Entonces serían 90,000 pesos. ¿Sale? Bueno, entonces dicen, todavía explican todo eso y dicen, pero vamos a ser muy generosos y vamos a decir que fueran 90 millones de pesos. Pero claro, al tipo de cambio del 2013, pues eran 4 millones o 5 millones de dólares. Pero, ¿dónde estaba el resto? Porque el resto, pues, de lo que tenía en tesorería la fundación en esos momentos, estamos hablando que a lo mejor podría estar alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, pues dijeron, pues 5. Entonces se los autorizaron y con eso dieron disque el pretexto para donar el resto. ¿Por qué? Para no violar el principio de tocar el capital. Así lo disfrazaron. Pero bueno, todo fue una pantalla y así lo hicieron. Y pues todo lo demás es lo que estoy ahorita platicando. Entonces reciben el dinero en Aguascalientes y estos abogados toman la decisión de decir que México no requiere de donativos, que es más importante el Caribe y Sudamérica. Y se llevan todo ese patrimonio que incluía inmuebles. Aunque los inmuebles, vamos, no se los pueden llevar físicamente, pero cambiaron de nombre. Claro. Y se quedaron... No, y los recursos que generan, finalmente son manejados por estos nuevos... La estancia en Barbados fue nada más tomar un cóctel. Al mismo tiempo ya tenían allá, como hablaban de 7 patronos, porque ya habían cambiado los estatutos, ¿sí? Y pues mis hermanos no fueron a Barbados. Nombraron a un despacho local de Barbados, donde nombraron a 4 personas del despacho más los 3 abogados, ¿sí? Aparecían los nombres de ellos, y ellos tomaron la decisión en ese momento, vamos, así era todo nada más de papel, y mandarlo ahora a Panamá, pero allá no le pusieron Fundación Bienestar de Filantropía. Le cambiaron el nombre de nuevo y le pusieron Fundación para el Desarrollo Latinoamericano. Cuando yo me entero de eso, hice todas las gestiones para lograr obtener información de esa fundación y logré en copia fotostática en ese momento que me brindaran una copia de lo que llaman ellos o llamaron ellos un reglamento. Ese reglamento, si lo lees, de la fundación para el Desarrollo Latinoamericano, es un fideicomiso. O sea, porque trae todo el texto como un fideicomiso real. Y ahí aparece ya mi papá como beneficiario de 720 millones de dólares
y en ese reglamento pone que a su fallecimiento, ¿sí?, le tenían que dar a mi mamá pues una cantidad como de $700,000 al año, y a cada hermano otra cantidad de no sé cuántos, Repartirse el dinero. repartirse la lana, para que tuvieran para vivir. para vivir, y que además de que pues obviamente, y no nada más a los hermanos, sino también nombran a los ya a sobrinos míos, o sea, nietos de mis papás, con nombres y apellidos. Lo ponen. Entonces, pues ya con todo eso en la Procuraduría, cuando conseguí ese documento, pues me dijeron, oiga, híjoles, la verdad, ha hecho usted una labor aquí increíble, porque pues nos dio la información de cómo salió el dinero, ¿sí?, cómo iba dando la vuelta y a dónde llegó. Entonces, los patronos, en vez de ser custodios de ese patrimonio, cómo operaron a llevarse el dinero, ¿sí?, y quedárselo ellos y quedar como beneficiarios. Entonces, iban a judicializar esa ¿De qué año hablamos entonces? Del 2017. Todavía el gobierno de Peña Nieto. Sí, 2017, septiembre del 2017, una semana antes del temblor que sufrimos aquí en la Ciudad de México. Terremotos, ¿eh? En esa ocasión nos dijeron, porque nos mandaron llamar y estaba todo el equipo ahí de la Procuraduría, que nos felicitaron al abogado, a otras personas que colaboraba también conmigo, y nos dijeron, oigan, en menos de 15 días judicializamos esto. Es que ustedes estaban haciendo las pesquisas que debió de haber hecho el Ministerio Público. El Ministerio Público Sí, claro. Federal. O sea, Por todo eso estaban muy agradecidos, No, estaban no. haciendo el trabajo. Es más, hasta de broma me dijeron, señor Jenkins, ¿por qué no se viene a trabajar con nosotros? La verdad. O sea, de buen gesto, estaban Sí, trabajando sí. bien. Parecía que iban a hacer las cosas. Es correcto. En ese momento, pues viene el temblor, aparece el edificio ahí de Reforma, de 210. De la Procuraduría, claro. Era la Sí. Procuraduría ahí, Se casi llegando insurgentes, y pues desapareció todo. Entonces, híjoles, para dar, pues con los funcionarios y todo, bueno, pasó hasta el mes de noviembre que logré saber dónde estaban. Y ya lo único que me comunicaron es de que habían tenido que soltar la carpeta, ¿verdad? Que se le habían pasado a una subprocuraduría que llevaba este señor Jesús Felipe, bueno, era un subprocurador pero ahí era de análisis financiero y fiscal. Era la cabeza y su gente, que para hacer esto más ágil. Pues, ¿cuál más ágil? Después de ahí no volví a ver la carpeta. Punto. Nunca la volví a ver porque me la escondieron. Ahí se detuvo todo. Sí, claro. Entonces, todo estaba escondido. Entonces yo seguía ahí. ¿Cuándo logra reactivar esto? ¿Ya en el gobierno de López Obrador? Sí, ya en el gobierno de López Obrador, y ya después de que habían salido, pues había salido Raúl Cervantes, que fue procurador, Alberto Elías Beltrán, que fue, o sea, a todos ellos les escribí correos electrónicos que por favor me recibieran para decirles y todo. No me pelaban. Sí llegué, este cuate que hablo, el subprocurador, era el Tibio Muñoz, que le decían así como era Jesús Felipe Muñoz, ¿sí? Y él me recibió una vez y después de eso nadie me volvió a recibir. Pues yo decía, pues, ¿qué pasa? Entonces, pues sí pasó del 2017 al 2018, creo que fue cuando ya entró, Sí, a finales. sí. Luego, pues entró López Obrador a la presidencia, le escribí a él. Y luego ya cambió la Procuraduría de... ¿Llegó a reunirse con el presidente? No. Nunca me recibieron porque he tocado puertas por todas partes. Pero Muchos me las han abierto y muchos me las han cerrado.
Ya entró el fiscal, el doctor Gersmanero. Sí, cuando hubo todos esos cambios, pues cambió la situación, porque entonces mi caso era tan grande porque pues tenía ya, o sea, la averiguación tenía en ese momento creo que 40 tomos. Sí, llevaba como Y 7 cada años. tomo, Miguel, pues es de este tamaño. O sea, los 40 tomos de documentación. O sea, había mucho trabajo atrás que habían hecho los de análisis financiero. Y pues un día pues me hablaron de la Procuraduría, no, ya de la Fiscalía. Y me dijeron, oiga, sabemos que usted ha estado promoviendo aquí varias cosas y no vemos ninguna contestación hacia usted. Y me dice, ¿ha recibido algo? No, pues no, digo, y total, ahí me citaron en la fiscalía. ¿Estamos hablando de 2019 o más adelante? No, esto ha de haber sido ya en el 2020. En 2020, ya 2 años. Sí, 2020, fue yo creo que en el mes de marzo o abril. ¿Sí? Año y medio llevaba ya el Entonces gobierno. fui a la fiscalía. Hablé ahí en ese momento. ¿No lo recibió el fiscal Gersmanero? No recibió Juan Ramos, sí. que sé que falleció el señor, una persona. Creo que el brazo derecho del pues doctor. Sí, yo creo que sí es lo que tengo entendido. Y su procurador. Y mi mamá le dijo, oiga, no, pues digo, estamos viendo aquí el expediente y pues vemos que, pues sí, le han negado aquí toda la información. Me dice que si seguía yo interesado en el asunto. Le digo, pues claro que sí, porque hoy por hoy yo ya no estoy defendiendo mi honor, como lo dije hace rato. Ya es lo que estoy defendiendo es el patrimonio que mi abuelo dejó a México y que es de Puebla y es de México, no es de unos parientes, ni mío tampoco, ni de ningún patrono va a ser. Entonces, pues ahí fue cuando nos enteramos de que habían dado el no ejercicio de la acción penal de la carpeta. Pero a mí, que era víctima. Nunca le informaron. Nunca me informaron. Es una ilegalidad. Pero lo habían dado el 4 o el 3 de mayo del 2018. Para esto estábamos hablando pues, de 2 años después. 2 años. Pero ¿a qué estaban jugando, Miguel? Que yo no sabía, he aprendido mucho de leyes. Que prescribiera, ¿ok? Que prescribiera, porque en la parte penal, si pasan 3 años, sin ejercicio, prescribe. Sí. Entonces, pues me quedé, el abogado y yo nos quedamos de acuerdo. Dijimos, ¿cómo? No puede ser porque no me han notificado. Entonces ahí, pues toda otra historia. Ahí, se abrió una nueva carpeta de investigación. No, la misma. La misma se continuó. La misma. La reabrieron ellos mismos. Estaban en tiempo. Sí, porque ellos tenían facultades, por lo que tengo entendido, de reabrirla. Esto. Sí, porque no fue un juez. No fue un juez. Fue un ministerio público. Exactamente. Fue un ministerio público que jamás conocí. Un tipo de nombre Alan Isaac Zamorano. El cuate lo conocí ya con un juez de control recientemente, de vista. Porque el alegato de su familia, revisando la información, tanta información que se ha publicado en torno al caso, ellos alegan, y de los propios abogados de su familia, que ya era un asunto terminado, sí, que no podría nuevamente ser juzgado. Exacto. Sin embargo, esto no era un juicio. Esto era el Ministerio Público Federal apenas. Nada más. O sea, el que determinó esto fue un fiscal. Alan Isaac Zamorano, un ministerio público de la Fiscalía o de la Procuraduría. Pero él, con el visto bueno de Jesús de Felipe Muñoz, que era el subprocurador. Sí. O sea, todo además, o sea, no. Coludidos, pues. No, completamente. ¿Sí? Entonces, ese era el juego que tenían. A mí me llegaron a notificar hasta el 10 de octubre del 2020. No, del 2018. Entonces, pero hacía gestiones y pues me encontraba atorado con todo mundo. ¿Por qué? Porque estaba todo esto escondido. O sea, había confabulación entre
entre la Procuraduría, mis parientes, o sea, estaba todo comprado. Puebla. Pues claro, todo estaba copado. Entonces ellos, precisamente lo que dicen es que ya nos juzgaron. Pues no, porque es más, ese mismo Ministerio Público, para haberlo hecho, vamos a decir, más oficial, debió haber ido con un juez de control y haberle dicho, oye, determiné esto y dame tu visto bueno. Ahí dictaminar hubiera sido otra legalmente. cosa. Pero tampoco se arriesgaron a ir con un juez de control porque iban a decir, oye, ¿y ya le avisaste a la víctima? Pues no. Pues oye, espérate. Pues si no les has avisado, pues no le has quitado su derecho completo de cómo apelar esta decisión. Aunque como estaba el Poder Judicial, también sin problema alguno, algún juez se hubiera atrevido a hacerlo. Así es. Hoy por hoy, Miguel, puedo decir que hay un cambio completo. Completo, una actitud. Yo siempre lo he dicho, o sea, en México, si hay actitud y si hay voluntad política y se quiere aplicar la justicia. Antes de pasar se puede hacer. al momento actual en que nos encontramos, cuando se libran las órdenes de aprehensión, ¿contra quiénes son? Contra 9 personas. Esas 9 personas era en ese momento mi madre, 4 hermanos, 5. Juan Justas Jenkins, que el de Puebla, van 6, y Virgilio Rincón Salas, que era el capitán de los abogados, otro que se llama Alejandro González Muñoz y otro que se llama Carlos Román Hernández. ¿Estas órdenes de aprehensión se libran en qué año? En el año 2021. 21. En el 21, ahí creo que de febrero o marzo. Y ahí inicia todo un litigio de amparos, de defensa. Sí. No hay detenidos. No, se fueron todos a Estados Unidos, por lo que tenemos conocimiento. ¿Sí? Se fueron todos a radicar al estado de California, en el área de San Diego. Pues yo hacía gestiones, pues digo, pues, para que fueran por ellos. De que que oigan, hay una aprehensión, pero pues no. Pero bueno, y los amparos. ¿Cuándo resuelve un tribunal echar abajo los amparos? Eso lo decide. Digo, echar abajo las órdenes de aprehensión, perdón. Sí, hubo uno de los casos en donde de todos los amparos que hacían, sí, porque este grupo de abogados son de los que viven nada más de amparos y que están muy de moda. Meten una queja y luego meten una queja sobre la queja y se van así. Hoy por pasan hoy, muchos años. Claro, o sea, patean el bote, ¿sí? Y nada más le sacan dinero a sus clientes. Claro, en este caso, yo obtuve también un contrato con los abogados, ¿sí? Donde a ellos les pagaron $108 millones masiva. 108 millones de dólares. De dólares, masiva. ¿Eso lo tiene usted? Sí, lo tengo. Está en la carpeta de investigación. ¿Sí? Que esa carpeta está ahorita así como en... Hablamos de 2,000 millones de pesos. Sí, para los abogados. Se convirtieron en socios No, prácticamente. sí, no eran socios. De ahí, pues yo puedo pensar que a lo mejor dijeron, oye, te lo vamos a pagar, pero nos vas a repartir a nosotros tanto. O sea, se van a repartir. Y luego, pues he estado viendo otras cosas que pues salen interesantes porque parte de lo que es la Fundación Mary Street Jenkins, pues también está el tema de la Universidad de las Américas de Puebla, ¿sí? Y en donde abrieron una extensión, pero para mí fue así como yo creo que también otro lavado de dinero, ¿verdad? En donde pues aparece el Jenkins Graduate School que le paga a una empresa no sé qué. En fin, ahí empiezan a salir varias cosas. ¿Podrían ser simulación de contratos para pagar honorarios y de ahí se distribuían? Yo creo que sí. Había una triangulación de recursos. Yo creo, sí, porque en este caso ya es parte de todo pues ahora sí que la pandilla completa. Y que esto sería parte del probable lavado de dinero. Sí. Es más, la contratación de Luis Ernesto Derbez como rector en la universidad no fue aprobado porque él entró el 1 de abril del 2008.
como rector. Los estatutos de la Universidad de las Américas Puebla dicen que los periodos eran por 5 años y podían renovarse por un solo periodo más. Político panista, hay que decir. Sí, claro, sí, en Cuate, pero pues él les hacía el trabajo político, precisamente, él les abría las puertas para hacer varias cosas, ¿sí? O sea, tenía contacto con Moreno Valle. Panista, de tal forma que sí, había... todos estos cuates se llevan así eran un mugre, y pues sacaban todo eso. Hoy por hoy creo que se les han acabado todos sus privilegios, que han limpiado mucho todo esto, lo cual soy el primero en agradecerle al gobierno ahorita de Morena, que pues yo sí estoy viendo un cambio completo. Por supuesto que lo veo, porque lo estoy viendo en el ámbito judicial, esta reforma judicial. Ahorita me estoy enterando de precisamente todos estos amparos, cómo se los están echando para abajo. Claro, porque pues eran nada más amparos buscadores que le llaman, o sea, eran nada más para retrasar. Por eso llevo tanto tiempo. ¿Quién administra actualmente la Universidad de las Américas? Bueno, también un patronato, porque es Fundación Universidad de las Américas, Puebla. Cuando se constituye la Universidad de las Américas en Puebla, esa se constituyó en 1985, ¿sí? Y cuando se constituyó, hubo una aportación de 200 millones de pesos de esos días, lo cual fue una aportación que hizo la Fundación Mary Street Jenkins. Y así nace esa institución, y los estatutos originales decían que los mismos patronos de la Fundación Jenkins debían ser patronos de la Universidad de las Américas. Entonces, si cambiaron la de la Jenkins a 7 y en la Universidad de las Américas no cambiaron nada, ¿cómo embonaban las cosas? ¿Sí? O sea, todo fue así como hecho las prisas, sin planear, o sea, tenían lo que querían hacer lo llevaron a cabo y dijeron, pues ahí, pues lo que vaya saliendo lo vamos resolviendo de momento. Cuando, regresemos un poco, cuando un tribunal echa para atrás las órdenes de aprehensión y determina que no... Eso fue, yo creo que en el año 2000. ¿El año pasado? Sí, 24. Yo creo que del 24, pero nació originalmente de uno de los amparos. Les pegó, pero para 2 de los abogados, para Alejandro González Muñoz y para Carlos Román Hernández. Era un colegiado, era el 10º Tribunal Colegiado Penal de aquí de la Ciudad de México, y les otorgó el amparo a esas 2 personas. Pero como el penalista nuevo que contrataron, ¿sí? Porque antes tenían a otro penalista de renombre, ¿sí? A él pues, se ve que lo corrieron y cambiaron por que hoy por hoy sé que trabajó en la Procuraduría General de la República. Casualmente, ¿no? Y yo creo que tiene así como bastantes contactos por ahí. Coincidentemente. Pero, ¿cómo le hizo? Que con ese amparo, se lo tramitó para los otros 7. Ese fue utilizado para eso. Exactamente, así fue. Entonces, pues yo he estado peleando de que no. Hoy por hoy, ya ese 10º tribunal ya determinó clarísimamente que el amparo fue para 2, no para 9. ¿Sale? Entonces, todo esto está... ¿Esto ya falló así? Eso ya está fallado, definitivamente. Entonces, el tema, porque ellos también han peleado todos estos años de que yo no sea víctima. Claro que no quieren que sea víctima, porque soy el que más tiene conocimiento de todo lo que hicieron. Quieren dejarlo fuera del caso. Completamente. Que no tiene interés. No, sí, o sea, no tengo nada. O sea, no han tomado en consideración que también soy accionista. Y es expatrono. No nada más presidente y expatrono. Y de que, pues, vamos, viéndolo ya hasta fríamente y todo, pues también... Familia. Pues, pero... Primogénito de la familia.
¿sí? Y el que más ha defendido precisamente el honor de mi bisabuela, porque la historia, claro, es una historia, digo, es tema para otra plática, pero ella tiene mucho que ver por qué se hizo esta fundación. Entonces ya le quitaron el nombre y aquí hicieron una fundación que aparece ahí en internet que se llama Fundación Jenkins AC, Asociación Civil. Vamos, y dona así como bolsitas de plástico a las niñas de la calle. O sea, todas las obras que hacía la fundación eran obras Importantes. O sea, si la gente supiera realmente lo que ha hecho a través de todos los primeros años de vida, se va de espaldas. El primer proyecto que hizo la fundación en 1965 fue regalarle a la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le regaló un terreno de 102 hectáreas. Que es una universidad pública. Pues claro, digo, no fue privado, fue público para ayudar a esa universidad, pero no nada más el terreno, también la ayuda con varios de los edificios. Construir. Sí, claro, ese fue yo creo que de las obras más importantes. A raíz de que es destituido de la fundación como patrono y los cargos que tenía ahí, y la tesorería y la secretaría de la fundación, esta fundación que empieza a moverse, pues, cambiar de nombres, trasladar bienes a otras organizaciones, otras fundaciones que terminan en paraísos fiscales, ¿se deja de hacer beneficencia pública? Sí. ¿O se hace algo? ¿O nada se hace? Sí, hacen lo que te comento. Crean esta fundación Jenkins, nada más, ya no AC. Ahí está en internet. Contrataron a una persona y nada más para hacer una página. Y digo, que ayudan a Bellas Artes a hacer el libro de no sé qué. Que para las niñas de la calle, unas bolsitas para, pues, cuando tienen su recaudación anual. Que a lo mejor una camioneta. O sea, si se volaron tanto dinero, pues sí, una camioneta de 300, 500 mil pesos. Por favor, hombre. No. Antes la fundación hacía obras importantes, ¿sí? Importantes en cuanto a la ayuda que, vamos, el fundador, don William O. Jenkins, él no vio la creación de la Universidad de las Américas en Puebla. Ya no le tocó. No, eso ya fue parte de la historia con un patronato que encabezaba y presidía Manuel Espinosa Iglesias en esos momentos. Sí, todo esto, en este momento, pues entonces se sigue el litigio. Podrían activarse, si lo determina el Poder Judicial, las órdenes de aprehensión, que es lo que usted estaría peleando. Sí, eso estoy peleando. De hecho, hay 2 amparos que yo solicité en un tribunal colegiado en Toluca, sí, porque hubo órdenes de aprehensión que salieron de Almoloya. Esas fueron unas. Y también el Estado de Puebla emitió otras. Entonces no era una, eran 2 para cada uno. ¿Y sería nada más para las 7 personas restantes o para los 9? Salió para los 9. Los 9. Y luego sale el amparo ya definitivo de estos 2 abogados. Ellos ya... Que ya quedan exentos porque están cosa juzgada. Sí, eso sí, ya está juzgado, vamos, judicialmente hablando. Pero hay herramientas porque están embarrados en todo, pues han sido beneficiarios de todo. O sea, han estado en la operación, pero no nada más abogados, asesores fiscales, ¿sí? Uno ya fallecido, de gran nombre aquí en México, los asesores financieros, un grupo de americanos, mormones, que radicaban en el área de San Francisco, se han desparcido por todas partes, porque también han visto que esto pues ya se puso color de hormiga. Hay Luis Ernesto Derbez, eso es uno de los más... ¿Nunca presentó denuncia usted, sus abogados, contra Ernesto Derbez? Ya se están haciendo las gestiones, porque yo me había enfocado, Miguel, mucho al tema de la Fundación Mary Street Jenkins.
Pero hay lo mismo, hay otras fundaciones hermanas Sí, nacidas de la fundación. nacidas y que ellos mismos controlan. Y han hecho pillería, igual, exactamente lo mismo, pero en este caso, pues, las han privatizado. ¿Cómo lo han hecho? Pues, o sea, nunca, o sea, tú cuando haces una fundación en algún estado, estás obligado a seguir las reglas de esa junta de asistencia del estado donde lo estableciste. Si la quieres mudar por algún motivo, a lo mejor sí se puede, pero tienes que dar los argumentos, tienes que dar la justificación para hacerlo y pedirle permiso a esa junta y decirle, oye, me tengo que cambiar por estos motivos. Y ellos te tienen que autorizar. ¿Qué pasó? Nunca lo hicieron. Ni en la Fundación Mary Street Jenkins, ni en la Fundación Universidad de las Américas Puebla, ni en la Fundación Colegio Americano de Puebla, porque esa también es otra institución de mucho prestigio en Puebla. Es un colegio, vamos a llamarle privado, pero con el mejor nivel académico de Puebla. Y otra fundación que se llama Fundación Club Alfa de Puebla, que son clubs deportivos, ¿sí? Que tienen a miles de usuarios, en donde el fundador, porque es más, Fundación Club Alfa de Puebla fue creada un mes antes que la Fundación Mary Street Jenkins. Fue fundada en septiembre de 1954, un mes antes. Entonces, mi abuelo, él tenía en su mente que originalmente sacar a los niños de la calle y meterlos a hacer deporte, para cambiarles la idea de, o sea, y eso era hace, pues, 70 años, ¿verdad? Hoy por hoy, pues con más razón. Pero bueno, todas estas fundaciones no le pidieron permiso a la Junta de Puebla, todas fueron establecidas en Puebla. Se las llevaron a Jalisco, de donde son el grupo de abogados. Ellos son de Zapopan, Jalisco. Y allá llegaron, la única que sí registraron fue la Fundación Mary Street Jenkins, pero ya con un capital, como lo dije anteriormente, de 4 millones y pico de dólares, de los cuales se los gastaron de inmediato y han de tener nada. ¿Por qué? Porque pues, dijeron, mira, ahí para donaciones de relumbrón en ese momento, que a lo mejor lo fueron, pero se lo gastaron. Ya los demás, pues como es de ellos, ya les da esta codera, ya hasta miserables son. Y pues no es lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ¿qué he hecho? Ir contestando tu pregunta, es de que sí estoy tomando acciones precisamente contra esas instituciones por las pruebas que tengo de todo esto, de cambios de domicilio ilegales, de cómo privatizaron todo esto y lo hicieron como ya un negocio personal. ¿Sí? Nada más dejaron el nombre y perdieron la autorización de donataria autorizada. Entonces dicen, pues mira, lo jugamos mejor como un negocio. La universidad fue el ejemplo y a eso los llevó Derbez. ¿Sí? Derbez siempre vio la universidad como algo muy personal. A mí me consta, porque yo tuve muchas controversias con él, precisamente, porque era el único que lo cuestionaba. De hecho, su nombramiento, lo puedo decir, porque yo era el secretario y yo escribía los libros, ¿sí? No fue por unanimidad de votos, fue por mayoría, ¿sí? Entonces doy a entender que yo mismo no estaba de acuerdo con él en que lo eligiera. Tenía yo mis razones en ese momento que expuse y bueno, todos están en los libros que confío un día regresen a donde deben de estar y que aparezca la historia de estos años, porque de veras, digo, había mucho movimiento y era mucho trabajo hacer los libros de cada fundación. Este político panista Ernesto Derbez habrá que considerar que sí aparecerá en las nuevas denuncias Sí, penales. por supuesto, no, aparece su nombre completo. Y ya aparecen nombres, no nada más de él, de los mismos abogados, De los abogados otra de vez. los mismos financieros, es más, hasta los hijos ya de mis parientes, sus hijos como suplentes y ya Que también, involucrados. que los O sea, involucrados. esto lo están haciendo como si fuera un
un legado propio, que no lo es. O sea, es ¿Usted más, califica esto, Guillermo, como la ambición familiar en colusión con abogados para apropiarse de algo así como 14,000 millones de pesos? sí, yo creo, y esto lo estoy platicando contigo, ha sido algo muy privado, pero creo que es momento que la gente también lo sepa. Cuando falleció el señor Jenkins, él le heredó a todos sus nietos su educación, su vestuario y su salud, hasta el día que terminaran todos sus estudios. Todos. Él mantuvo todo eso. Claro. Y Sostuvo luego, económicamente. o sea, por escrito, él está en su testamento, lo pone muy claramente que a todos sus nietos. Llegó hasta ahí, nunca nombró bisnietos o generaciones después. Hasta los nietos. Nietos hablamos de usted y de sus Mi hermanos. hermano. Más también tengo parientes en Estados Unidos y aquí en México. Que también les dejó esa... Lo mismo, exactamente igual. Entonces, mis papás, pues realmente no gastaron en educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque pues, tuvieron ya esa está, suerte. ya estaba Vamos a llamar, tuvieron esa suerte. el financiamiento. Pero mi papá era hijo único, una historia ahí, X, que ahorita no viene al caso, y mi mamá es hija única también. Entonces, de naturaleza, ellos eran bastante egoístas, todo era como para ellos. Nos educaron en una forma de que aquí yo soy tu mamá, yo soy tu papá, y aquí haces lo que yo te digo. Yo no comulgué con ese tipo de educación y tuve enfrentamientos, pero demostré a través del tiempo que era una persona capaz de hacer las cosas. Mi papá se dio cuenta y por eso me nombró, yo creo, en su momento patrono, igual que a mi hermano. A mi hermano, para no dejarlo fuera y no hacerlo sentir mal, ¿sí? Porque él originalmente tenía pensado meter a unos amigos. Yo creo que con eso estaba pensando hacer esto mucho antes, porque yo estuve en el patronato 11 años. Entonces, se tardaron 11 años en llevar a cabo todo esto. Pero yo creo que... Desde el 2002. Pues sí, ¿no? Y digo yo, ahorita pues yo soy de la década de los 50, altos, pero de los 50. Y bueno, pues cada quien agarramos nuestro camino. Yo agarré el mío, fundé mi propio negocio, el cual estoy muy orgulloso de él. Hoy por hoy mis hijos también trabajan conmigo. O sea, ¿por qué? Porque pues ha sido un negocio bondadoso, esa es la verdad. ¿Tiene confianza en la autoridad en este momento, tanto en el Ministerio Público Federal como en los nuevos juzgadores y también, que han y ingresado? también locales, porque aquí tiene que ver el Estado de Puebla también. ¿Se ha reunido, y voy a esa pregunta, se ha reunido con el actual gobernador? Tiene un año en el cargo. Sí. ¿Se ha reunido? Lo hice en una ocasión. Sí, me presenté con él, tuvimos un intercambio ahí de plática, lo cual fue muy, muy agradable. Cual también lo hice con todos los gobernadores anteriores, porque me tocó Miguel Barbosa. Buscando justicia. Pues claro, yo lo que les pedí a todos les decía, oigan, ayúdenme con esto. Que además era para beneficiar a Puebla. Sí, o sea, ayúdenme, yo hago el trabajo, pero pónganme las facilidades, o sea, no me bloqueen. Les pido eso, nada más. Bueno, hablé con Armenta, lo conocí esa vez. ¿Qué le dijo el gobernador Armenta? Pues me dijo que tenía algo de idea, que había escuchado y que, por supuesto, cuando entrara, por esto fue antes de que fuera gobernador. Ah, fue antes. Sí, fue antes. Porque yo lo entrevisté hace poco y me dijo que iba a actuar, que iba a buscar la recuperación del patrimonio porque era para la beneficencia pública de Puebla. De Puebla, correcto. Y que iba a hacer gestiones. No, de hecho, he visto algunos artículos precisamente donde él avala esto. Entonces, si tengo esa voluntad política, estoy seguro
¿verdad? Que las cosas pueden prosperar. En el caso Todo apegado a ley. O sea, no estoy pidiendo que tuerzan nada, absoluta. Nunca he pedido un favor de ese tipo. Eso es a nivel local. Puebla. ¿Y a nivel federal se ha reunido con el doctor Gers Manero? He tenido contacto con sus gentes, ¿sí? Y hay una disposición Para atender. muy abierta para atender todo esto. Sí. Entonces, puedo decir que ahorita en Puebla ya presenté las denuncias correspondientes, ya están presentadas, ya tengo. ¿Cuántas denuncias presentó? Allá son dos, una de la Fundación Universidad de las Américas Puebla y otra es de Fundación Colegio Americano de Puebla. Es decir, son denuncias del nivel local. Local, de la defraudación, de lavado de dinero, de pandilleros, de crimen. Ahí aparece Ernesto Derbez. Sí, claro. Ya. Su nombre en blanco y negro, por supuesto. Ya lo dije antes. Y ahí está. Yo sí quisiera ver mucho las cuentas de la Universidad de las Américas. Sí, por supuesto. Siempre ha sido. Es un buen negocio, ¿no? No, nunca ha sido un buen negocio. La verdad, yo creo que la Fundación Jenkins nunca debió haberse metido en eso. Pero bueno, lo hizo y es responsable. Entonces, de alguna forma, pues también le ha costado el subsidiar el que sí es negocio, es el Colegio Americano de Puebla. ¿Sí? Antes no era negocio. En mis épocas, pues tuve muchos pleitos ahí con el director, tuve muchas cosas, pero encaminé el colegio a que fuera, o sea, si una fundación está bien financiada, puede hacer más en su objeto social, insisto. Por eso la Fundación Jenkins o la Fundación Mary Street, o sea, no tenía que salir a la calle a pedir donativos como lo hacen cantidad de fundaciones. Que para eso se constituyen, la verdad. Sí, así es. Esta fundación tenía sus propios. Es que el señor Jenkins en su momento tenía muchos activos, tenía mucha lana. Y él, como lo dijo en su testamento, dijo, le estoy pagando a mis nietos la educación, pero no les estoy dejando dinero para que se lo gasten cuando no lo han trabajado. Porque él ya les había dado la educación, pues claro, los había mantenido. Y claro, si tienes una persona preparada, se puede buscar su trabajo y ganarse el dinero que cada quien produzca. Un dato que se me quedó es, en un escrito, estos nuevos patronos reconocen 720 millones de dólares. ¿Es eso lo que usted considera que sí vale el patrimonio o es más? Yo creo que es más. Es más. Sí. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿1,000 millones? Llegaba yo creo que cerca a eso, porque digo, yo tengo todavía copias de avalúos del año 2010. Vamos, y si los traigo a la fecha, yo no he hecho el cálculo, pero vamos, nada más la Universidad de las Américas, por ejemplo, el terreno ya vale mucho más. Es de la Fundación Mary Street Jenkins. Ese terreno en total son 85 hectáreas, o sea, 85,000 metros. Hoy por hoy la universidad está enclavada en una parte muy próspera de la ciudad de Puebla. O sea, no sé ahorita cómo está el metro, pero si saco yo creo que debe ser una muy buena. Las otras propiedades, pues también están muy bien ubicadas, porque vamos, ahí en Las Ánimas, Puebla, Las Ánimas es como el equivalente a Polanco aquí en la ciudad de México, ¿sí? Y ahí pues hay propiedades muy grandes. Está el triángulo también, de propiedad de metros cuadrados de terreno, son como 25,000. Entonces estaríamos considerando alrededor de 1,000 millones de dólares. Sí, unos 900. 900. Por lo menos. Lo que pasa es que lo hicieron todo así, era nada más para cumplir con el papeleo que hicieron, para llevar a cabo todo este desfalco. Esa es la verdad. Sí. Sí, o sea, aquí no hubo nada, o sea, como todo fue así. El plan maestro existía, ¿sí? Existía. Y yo, es más, yo me oponía a cosas increíbles que empezaban a pasar en la Fundación Mary Street Jenkins. Una de ellas, recuerdo, en el 2011, que fueron mis papás a Israel. Mi papá era
protestante, mi mamá católica, y fueron con sus 2 hijas. Y de regreso, como que no sé qué le cambiaron a mi papá, pero en una junta ya formal, o sea, una asamblea de la fundación, propusieron un donativo para una sinagoga en Israel. Un donativo que en esos días hablaban como de $40 o $50,000. Le dije, oigan, ¿qué es esto? O sea, a ver, es la primera vez en la historia. Era Puebla, Pues sí. no era Israel. No, o sea, o la Ciudad de México, porque es más, aquí el centro histórico aquí de la Ciudad de México lo financió la Fundación Mary Street Jenkins en las épocas de López Portillo. O sea, todo ese corredor del centro, todo eso lo financió, fue un dineral. Esas eran obras. Digo, y por eso hoy por hoy luce eso. Y la gente lo mira, pues, el que vaya a un turista, mismo nosotros como mexicanos, cuando vamos al centro y vemos eso, pues, se ve precioso. La verdad es que el centro de la Ciudad de México es muy bonito. Guillermo Jenkins, la familia pues se le ha ido en contra, ha habido declaraciones muy fuertes. Su madre sacó un escrito, creo que en 2021, 2022, muy fuerte en contra de usted, haciendo acusaciones muy, muy fuertes. Sí. Esta lucha legal por que se recupere el patrimonio para la beneficencia pública, con estas condiciones familiares tan complicadas, ¿ha valido la pena? Pues, ¿cómo decirte? Yo digo que definitivamente sí. Yo nunca tuve broncas antes de todo esto. Con la familia. Teníamos problemas como todos Como cualquier en las familia. familias, de que, oye, yo no estoy de acuerdo contigo y que una grosería por allá y todo, pero vamos, había una buena relación. Yo, es más, me casé, siempre hice mi vida muy independiente a todos ellos, o sea, precisamente porque mi actividad estaba enfocada en otra cosa y la de ellos, pues todos divorciados, o sea, en fin, no iba conmigo. Sí ha valido la pena, me da, pues claro, sentimientos encontrados, pero después de lo que hicieron, porque no nada más fue echarme de ahí, también me demandaron por daño moral. ¿Prosperó alguna acusación contra usted? No, ninguna. Nada. Nunca hubo una acusación contra mí de malos manejos de algo. Eso sí tengo conocimiento. Me buscaron abajo los tapetes. A ver, Y hubo acusaciones, pero nada prosperó. Ninguna, no. Entonces me demandaron mis papás a mí por daño moral. Esos eran inventos de Roberto, mi hermano y los abogados. Todo para distraerme del foco principal. Pero vamos, eso empezó en el 2015. Digo, estamos hablando de hace 10 años. Hoy por hoy gané ya todo. Ya los condenaron a pagar, ¿cómo se llaman? Costas, ¿sí? Y no me han pagado. O sea, ya pasaron todo, ¿sí? Se ¿Cuántos esconden. años deben de ser unas costas buenas? Entonces, pues me dan a entender, o sea, sé que han hecho cosas indebidas contra mí también, que pues, no quiero hablarles en público. Sé que han delinquido cambios de escrituras, de testamentos. O sea, se han vuelto lo que nunca pensé que iban a ser. Se han vuelto unos delincuentes auténticos. Entonces, hoy por hoy sé que viven aquí, viven así como viven de dinero ajeno. Esa es la verdad. Ese patrimonio no es de ellos. Y yo sí estoy convencido y pues Dios me ha dado pues ahora sí que el tiempo y la salud para pelear esto. Porque, pues sí, como me has preguntado, pues esto me ha causado muchas cosas encontradas. O sea, Es la familia, finalmente. Sí, entonces yo, pues hace mucho tiempo dije, pues como si se hubieran caído en un avión y pues ni modo, se murieron todos. Pero veo maldad, ¿sí? Entonces no puede ser.
este legado tan importante, ojalá se recupere. Ojalá, si hay esa voluntad, estoy seguro que se va a cumplir. Estoy seguro porque han perdido todo. De hecho, ya tengo la sentencia definitiva porque después de tantos años, la Junta de Puebla respondió que era la que tenía que responder desde el día número 1 y en el 3 de marzo del 2023 sacó su sentencia en donde determina, ¿sí?, que me regresen al patronato y que los otros están removidos, ellos mismos lo están removiendo. ¿La Junta? La Junta, sí, claro. O sea, ¿Ya lo ordenó? Sí, pero los abogados con este sistema de amparos se llevaron todo a Guadalajara, fueron a comprar a un juez en Guadalajara que les dio una suspensión definitiva. Entonces, tengo el coche, pero no tengo la llave. Ahora ya puede presentar queja contra sus abogados, contra jueces en el Comité de Disciplina Judicial. Bueno, pues Son las nuevas. sí, pues ahora la nueva ya son justicia. las asesorías ahora con los abogados y todo eso. Que es todo bastante esto bueno que, que pues, existe. estoy empezando a aprender. No, Porque y- pues mi actividad es otra, ¿verdad? Claro, sus abogados, pues. Pero Pero- además, hay nuevos gobiernos, hay un nuevo poder judicial, nuevos ministerios públicos. Sí. Entonces se puede hacer algo. Sí, estoy seguro que Guillermo sí. Jenkins, La persistencia, yo creo que va a pagar, pero lo que más me va a gustar es de poderla recuperar y poder reorganizar y ver el daño, el boquete que le hicieron. eso es la última pregunta. Eso ya va a ser. Porque habría que esperar que esos casi $1,000 millones que había en todo estos años, tal vez ya Sí, quede bueno, estamos mucho menos. hablando, los bienes raíces, pues no se fueron. Esos ahí están. Pero ¿no los habrán vendido? No. Yo No creo- pueden. No, ¿O ha investigado usted? yo creo que me enteraría. La verdad, ¿Sí? sí. O sea, se vería un cambio. Lo que sí se ve es de que ya lo hacen, ya todo es privado. Como los clubs alfa que hablaba, pues ya volvieron eso así como pues el negocio particular. El colegio americano es lo mismo. Sí, igualito. La Universidad de las Américas también. O sea, Derbez, que fue el que... Artífice. Él hace años dijo que eran 2 periodos, pues ya está en el cuarto. Si entró en el 2008, pues ya está en el cuarto. O sea, entonces él siente, o sea, la universidad como fuera de él. O sea, en lugar de que él le dé cuentas a un patronato, es al revés. El patronato le da cuentas a él. Entonces, no hay nadie que se le oponga. Entonces ha vuelto el propietario. El señor no es el propietario. Claro que no lo es. Aquí lo que tiene que haber es un rector, no un político. Un rector con las calificaciones adecuadas, con un buen sentido de administración y con muy buena mano derecha e izquierda. Porque, caray, las universidades son todo un tema. O sea, los profesores son un tema, los estudiantes ya son mayores, ¿verdad? Ya causan problemas, como nos enteramos por ahí. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, mantener la paz, la calma, el nivel de estudios, porque la universidad, eso sí, pues yo estaba, pues se aplicaba. Aquí presumen mucho del nivel académico, espero que lo sigan manteniendo, porque no deseo nada malo de la universidad, pero sé que hay cosas muy raras, están ya denunciadas, ¿sí? Con pruebas, o sea, no, porque yo nada más lo digo. Las pruebas. Así pasó con la carpeta de la Fundación Mary C. Jenkins. Todo eso que ya platiqué, todo está con pruebas, con certificados, hay originales, hay de todo. Hoy por hoy, ese reglamento de la Fundación, la misma Fiscalía obtuvo ya el original. Y pues, está idéntico, pero lo obtuvo. Entonces, cuando la Fiscalía quiere trabajar, pasa. Si no quieren Hay trabajar, elementos. híjole, como ya me pasó, pero bueno. Guillermo Jenkins de Landa, este caso no se ha cerrado como muchos piensan, no se ha acabado.
se va a tratar de recuperar este Es patrimonio, correcto. cuantioso patrimonio. Y bueno, gracias por estar en Contralínea. No sé si tenga algo más que añadir. No, Miguel, darles las gracias a ti, a todo el equipo aquí de los jóvenes técnicos, a toda la empresa. Veo que están haciendo un trabajo muy, muy objetivo, profesional, muy, pues, digo, fuerte, porque pues realmente están sacando cosas que se rumoran, pero pues no. Aquí tiene que haber ya tiene que haber un cambio radical en muchas cosas. Y uno de ellos es digo, claro, es un caso que me atiende a mí, pero hay otros que pues también estoy enterado y que pues ojalá también se aplique lo mismo. Justicia completamente imparcial, ¿sí? Yo eso sí lo aclaro, nunca, no he tenido ni siquiera los recursos para comprar a nadie porque no los tengo, ¿verdad? Entonces, pues yo pido nada más eso, la ayuda, el tiempo que me brindan ahorita, bueno, pues para platicarles parte de la historia y pues ya tendremos, yo creo, luego otras cosas que platicar más. Y volveremos al tema conforme vaya avanzando. El día que gustes. Muchas gracias, Guillermo Jenkins. Gracias. Gracias.